los últimos 6 presidentes del Ecuador elegidos por el pueblo, solo Yamil Maguad fue candidatizado por la partidocracia. En cambio, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucarán, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Guillermo Lasso fundaron su propio partido político. Guido Chiriboga, nuevo presidente nacional de Creo, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días Lenin, buenos días con todos los televidentes de Ecuavisa. No en todos los casos han sobrevivido estos partidos a sus fundadores. Creo fue fundado como todos como un partido de oposición, pero ahora están en el poder. ¿Cuáles son las proyecciones de Creo entonces para el futuro? Bueno, vemos con mucho ánimo, con mucha alegría las perspectivas para el Ecuador. Tenemos en Guillermo Lasso una persona que está demostrando la capacidad para cambiar el Ecuador. Lo hemos visto con la vacunación, lo hemos visto con la rebaja arancelaria, más de 660 partidas que bajaron a cero o a casi cero. Eso es un plato de comida más barato en la mesa de los ecuatorianos. Que va demasiado lento, dicen algunos. Van 90 días y hemos bajado más de 600 partidas, se han vacunado, ya estamos llegando a los 11 millones de ecuatorianos en primeras dosis, y aprovecho aquí, Ecuavisa, pongan el hombro ecuatorianos para completar sus dosis completas. Los proyectos de ley no llegan a la Asamblea y se suponía que eso lo tenían listo desde hace tiempo. Han llegado el 26 de mayo. Sí, el 26 de mayo llegó la ley de libertad de expresión, muy importante para tener balances y controles sobre el gobierno mismo. Ya también el mismo presidente Lasso presentó la LOES en la Asamblea. La educación de los ecuatorianos es el futuro del Ecuador. Y la ley de régimen laboral y la ley o de oportunidades laborales y la ley y la reforma tributaria, ¿para cuándo? La reforma tributaria entra en vigencia a partir del 1 de enero. Entonces hay un ciclo para ello. A mediados de septiembre llegará a la Asamblea. Justamente tiene que ir al régimen económico, la mesa en la que yo estoy, la comisión en la que participo, para ser tratada con los plazos adecuados para que esté en vigencia antes del 1 de enero. ¿Y se van a crear más impuestos? Se reducirá la contribución neta de los ecuatorianos en cuanto a la carga impositiva. Se lo pregunto porque en la programación cuatrianual que fue entregada el domingo anterior, pues, también a la Asamblea Nacional, se observa que por recaudaciones tributarias se proyecta hasta el 2025 un incremento de 4.000 millones de dólares. Entonces, si no va a haber incremento en los tributos, ¿de dónde va a salir esa plata? Bueno, se amplía la base y hay un crecimiento también programado en la economía. Para este año estamos con 3.3% de crecimiento en la economía. Eso genera más movimiento económico que da más recaudación. Cobrando menos impuestos nominalmente, se recauda más. Pero se va a cobrar a más gente. A quienes hoy no pagan impuesto a la renta, sí se les va a cobrar. Conforme más gente entra a la economía formal y se crean más plazas de empleos, se amplía la base tributaria. Pese a ser un partido de oposición, Creo nunca ha propuesto una constituyente. En la restauración democrática después de la dictadura militar hubo dos, la de 1998 y la del 2008. La primera para reforzar el régimen de partidos y la segunda para debilitarlo. Pero las dos constituciones comparten el mismo pecado original de inestabilidad. A su entender, ¿cuál sería la solución? Bueno, vamos a ir con una consulta popular más adelante, y también hay reformas que se pueden hacer. ¿Van a ir? Cuando dice más adelante, ¿a qué se refiere? ¿A cuándo se refiere? No, o sea, en el momento adecuado, pero en meses, no en años. Y tendremos, vía consulta, el mandante, el pueblo, es quien determinará los cambios constitucionales correspondientes, y en la Asamblea también se puede hacer ciertas reformas. Ya se creó, Lenin, una comisión especializada de reformas constitucionales. El pecado original al que me refiero está en que mientras el presidente es elegido por una mayoría nacional absoluta, los integrantes de la función legislativa son elegidos en primera vuelta con mayorías provinciales. Estamos hablando entonces de distintas legitimidades. Le pregunto, ¿es la bicameralidad una solución para abrir la política a viejos y a jóvenes? Yo me iría un paso más atrás. Si los partidos no proponen a gente capacitada para legislar y para fiscalizar, con una hoja de vida correcta para el cargo que aspiran y capacitados para ellos, sino que los escogen netamente por temas electoreros, vamos a acabar en una cámara o en dos cámaras con gente incapaz para legislar y para fiscalizar. Entonces tenemos que tener primero, tanto los electores como los partidos políticos o los movimientos, un proceso de nominación y de elección adecuada para gente que
que esté capacitada para el cargo. Lo estamos viendo con Guillermo Lasso, una vida entera donde ha sabido administrar en lo privado en el caso de él, y ahora lo está haciendo excelentemente bien en lo público. Eso es lo que necesitamos también en la Asamblea. Pero esa advertencia respecto a la idoneidad de los candidatos ya se la hizo a propósito de la reforma legal cuando se determinó que la elección, esta última elección, iba a ser en plancha, por listas, y ya no unipersonal, por candidatos. Y mire usted, y se apeló, se dijo, es que los partidos políticos, las organizaciones deben ser responsables y poner a gente idónea. Y ahí está la asamblea que tenemos. Pero también tenemos la democracia sirve perfecto, pero tener 19 partidos nacionales y más de 300 entre provinciales y cantonales, te crea una competencia de buscar el que mejor canta, el que más goles mete, el que baila en el reality, en vez de tener a la gente más capacitada. Acordémonos cómo se dan los partidos políticos también a veces y cómo, a cambio de qué. Entonces, hay una ley que si no sacas 4% en 2 elecciones seguidas desapareces, pero no la aplican. O sea, las leyes y las normas hay, pero a veces fallamos en la aplicación. Y hay otra ley que dice que se debe tener un porcentaje del padrón electoral para inscribir un partido político o movimiento, y yo no sé de dónde sale tanta gente, porque si hay 300 organizaciones políticas, significa que aquí en el Ecuador viven 50, 60 millones de habitantes, y eso no es así. ¿Qué hace el Consejo Nacional Electoral entonces? Está pintado. Esas mismas matemáticas me he preguntado. Recordemos el caso que recogieron firmas para una vez en Mocache, creo que eran, y recogieron como 150.000 firmas en Mocache y no hay ni la 10ª parte de los electores ahí. Y todavía hay movimientos que están buscando constituirse y dicen, vamos a ir a recolectar firmas. ¿Qué firmas? Ya no hay habitantes por el número de organizaciones políticas que existen. ¿Qué pasa aquí? No sería para mí para preguntarle, pero comparto plenamente, Lenin, tu cuestionamiento. Este divorcio generacional que existe entre jóvenes y personas adultas es lo que ha mantenido la inestabilidad en los gobiernos democráticos. Este tema nunca es abordado porque los asambleístas provinciales no permiten una constituyente con asambleístas nacionales. No están de acuerdo, quedarían totalmente fuera. Y en la Asamblea Nacional, en la Asamblea actual, se ven muchas figuras jóvenes, muchas de ellas en Creo, en donde se han abierto puertas y ventanas para los jóvenes, a la generación millennials. No estoy hablando de usted precisamente, pero esto seguramente es lo que impide la construcción de una mayoría. ¿Qué debemos esperar, Guido? ¿Un nuevo colapso de las mayorías móviles que siempre han terminado rotas? No, yo creo que tenemos que cambiar la forma de verlo. Somos el gobierno del encuentro, fuimos electos como el gobierno del encuentro. Tenemos que evitar y ya salirnos de divisiones regionales, por género, por preferencias, incluso por preferencias políticas. Y tenemos que todos encontrarnos, porque todo el Ecuador necesita salud, educación, seguridad, oportunidades de empleo y la vacunación, por supuesto. Entonces, esas metas las llevamos con Guillermo Lasso a unir al Ecuador. Y hacia allá vamos, ya salirnos de dividirnos por géneros, por edades, por razas, a tener un Ecuador del encuentro. Esa es la aspiración, pero la realidad nos muestra un escenario distinto. En la Asamblea Nacional no hay consensos. Y por el otro lado vemos a una CONAIE poniéndole plazo hasta el 11 de septiembre al gobierno para que haga lo que a ellos les da la gana. Bueno, esa segunda parte me parece obviamente fuera de lugar, concuerdo con el espíritu de tu pregunta absolutamente, porque tenemos que al Ecuador llevarlo a que progrese, a que trabaje, a que funcione, a que crezca. Se ha bajado el riesgo país de 2.200 puntos a 700, con eso viene inversión, con eso viene generación de empleo. Y tu comentario alude a temas que buscan asustar la inversión del Ecuador. Entonces, más bien, unamos al Ecuador para crear prosperidad y bienestar para todos, siempre con justicia social. ¿Y en la Asamblea? Y en la Asamblea, muy importantemente, Lenin, tuvimos una votación ayer, regresé para verte, pero ayer tuvimos una votación muy interesante, donde ya no con 70, 71, 72 votos como se ha venido manejando las votaciones últimamente, sino con 110 votos, o con 105 votos, el regresar al ciudadano el derecho sobre los fondos de cesantías privados que han aportado. Y se rompieron dogmas, yo diría que se rompieron ahí dogmas
de mensajes partidistas que normalmente, o sea, votaron con nosotros los bloques de Pachacutic, de la ID, de los socialcristianos, porque era algo correcto para el ecuatoriano, retomar el derecho sobre sus dineros. Pero ese es el ejemplo claro de lo que son las mayorías móviles. Cuando hay temas importantes para la ciudadanía, votan a favor. Pero cuando hay temas importantes para construir o para desarrollar un plan de gobierno, temas que van no necesariamente a ser positivos en un primer momento, sino que se va a ver los resultados en el futuro, allí entonces cada quien jala agua para su molino y no hay los votos. Pero de discurso político, la votación de ayer, era fácil tomar la otra postura para lucir de oposición. Y se tomó una votación de profunda y de fondo a favor de los ecuatorianos. Entonces, ayer me dio una señal muy buena de unión, de tener la meta del Ecuador, el interés de los ecuatorianos en mente por una mayoría mucho más amplia. Si el movimiento Creo, creando oportunidades, piensa proyectarse hacia el futuro, más allá de la figura de su fundador, Guillermo Lasso, ¿cuáles son las reformas constitucionales que usted considera indispensables? Usted dice, vamos a ir a una consulta popular, pero ¿qué van a plantear en esa consulta popular? Bueno, yo creo que tenemos que, tú mencionaste el 2008 antes, tenemos que regresar a una constitución o a principios constitucionales cuyo foco sea en las libertades individuales y los derechos individuales. El ciudadano tiene que estar en el centro de nuestras leyes y de nuestra Constitución, y a eso tenemos que regresar, no para servir al gobierno central, sino un gobierno que sirva al ciudadano. Ese cambio tiene que ser reflejado en la Constitución y en nuestras leyes. Una cosa es con violín y otra con guitarra. Yo creo que en estos más de 90 días ustedes ya lo tienen bastante claro, y creo que siempre fue partido de oposición en sus 3 campañas presidenciales, hasta que finalmente obtuvo el poder por mayoría popular absoluta. ¿Cómo miran al país y sus diferentes sistemas de crisis? Seguridad social, gobiernos autónomos, universidades, etcétera. ¿Qué esperan hacer desde el gobierno para el pueblo ecuatoriano, más aún tomando en cuenta que la más reciente, por forma presupuestaria, está recibiendo críticas por todos lados? Lo vemos lleno de oportunidades, hay grandes oportunidades para mejorar. Y lo de la proforma, por ejemplo, entró a la Asamblea hace 2 noches atrás. Y ya están con las críticas, como indicas, pero críticas que a veces vemos en redes y la gente los toma como ciertos. Entonces, más bien, canales oficiales como este, o sea, oficiales de la formalidad, no las redes, es donde la gente tiene que acudir a informarse adecuadamente. Por ejemplo, para las universidades se aumentó en $24 millones el presupuesto en esta reforma que entró antes de ayer. Hubo un gasto extraordinario en este año de más de $900 millones por el tema de la vacunación, muy necesario para el Ecuador, pero son $900 millones más en el gasto de ese presupuesto. Sin embargo, con más plata para las universidades, más la plata que se gastó para la vacunación, se ha bajado de 5.6% a 4.7% el déficit en este presupuesto. Simón Cueva y Guillermo Lasso y su equipo han hecho un gran trabajo en ordenar las cuentas públicas en una reforma que sirve para estos 3 meses que quedan. O sea, es marginal lo que se puede hacer. Luego vendrá el presupuesto 2022, que ya será pues del gobierno del encuentro. Que al IES no le están dando la plata completa, es lo que se señala. No hay... O sea, el IES es autónomo, el IES es de los afiliados. Ese cambio también tenemos que entenderlo como ciudadanos, como sociedad. Pero el Estado tiene obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sí, también. Que las heredó el gobierno y se las cumplirá, y habrá que hacerle el aporte correspondiente para poder esa deuda, porque es un tema actuarial ahí que hay que atender. Guido, lo escuchamos en un evento hablar de Lasso 2025. ¿No es muy temprano para pensar en reelecciones? A mí la idea me encanta, pero eso a mí como ciudadano... ¿Y al presidente? ¿Y al presidente? Yo creo que ahí es muy temprano para... eso habrá que preguntarle en el 2024. El poder pues conlleva una responsabilidad enorme, el sacrificio que hace en cuanto a términos de familia, de vida, pero el bien que hace hacia los ecuatorianos está resultando mucho mayor. Entonces yo como ciudadano apoyo esa idea enormemente, Lenín. ¿De reelección? Con lo que he visto en estos 90 días me parecería maravilloso que tenga más plazo el presidente. Guido Chiriboga, presidente nacional de Creo,
gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias y un bendecido fin de semana para todos.